Beatificación o declaración de martirio de los siervos de Dios Manuel González Serna y 19 compañeros, sacerdotes, diocesanos, seminaristas, fieles laicos y laicas. Los hechos y sus circunstancias. Vi debajo del altar las almas de los que fueron inmolados a causa de la palabra de Dios y del testimonio que dieron. Iluminado por divina inspiración, el vidente de Patmos contempla el hecho del martirio cristiano y anuncia su eterna fecundidad. La sangre de los mártires se asocia continuamente al altar del Señor y junto a la sangre del Cordero se convierte en ofrenda pura y generosa al Padre de toda misericordia. Esta ofrenda resplandece en la vida y muerte de estos 20 siervos de Dios de la Iglesia de Sevilla, que derramaron su sangre en España durante la persecución religiosa de los años 30 del siglo XX. El grupo de estos mártires está constituido por sacerdotes, un seminarista y algunos laicos, que se caracterizan por la aceptación personal de la muerte para dar testimonio hasta el derramamiento de su sangre, de su fe en Cristo Jesús y del perdón a sus enemigos, de muchos de ellos. Tras una vida virtuosa, fueron al encuentro de la muerte en 1936, año en el que la persecución alcanzó su fin. El primero del grupo es Manuel González Serra Rodríguez, sacerdote nacido en Sevilla el 13 de mayo de 1880, párroco de Constantina. Detenido en la noche del 19 de julio de 1936, después de haber sufrido humillaciones y golpes, fue conducido el 23 de julio siguiente a la iglesia parroquial de Constantina y asesinado en la sacristía de su parroquia. Fue sepultado en el cementerio de la ciudad. Los otros siervos de Dios involucrados en el mismo acontecimiento martirial son Francisco de Asís Arias Rivas, sacerdote nacido en Cantillana, Sevilla, el 30 de enero de 1875, párroco de Lora del Río, asesinado el 1 de agosto de 1936. Miguel Borrero Picón, sacerdote, nacido en Beas, Huelva, el 6 de diciembre de 1873, vicario parroquial de Utrera. Fue fusilado el 26 de julio de 1936. Mariano Caballero Rubio, sacerdote, nacido el 28 de octubre de 1895 en Alájar, Huelva, vicario parroquial en Huelva. Lo mataron el 23 de julio de 1936. Pedro Carballo Corrales, sacerdote, nacido el 10 de noviembre de 1886 en Ubrique, Cádiz, asesinado el 6 de agosto de 1936. Juan María Coca Saavedra, sacerdote, nacido en Mairena del Alcor, Sevilla, el 24 de diciembre de 1884, nombrado vicario parroquial de Lora del Río. Lo fusilaron el 1 de agosto de 1936. Antonio Jesús Díaz Ramos, sacerdote, nacido el 31 de diciembre de 1896 en Bollullos del Condado, Huelva. Era cura ecónomo de la parroquia de Cazalla de la Sierra, Sevilla. Fue asesinado el 5 de agosto de 1936. Salvador Lobato Pérez, sacerdote, nacido el 31 de diciembre de 1901 en Algodonales, Cádiz. Era cura ecónomo de la parroquia del Saucejo, asesinado el 21 de agosto de 1936 junto a su hermano Rafael, que le servía de ayuda. Rafael Machuca Juárez de Negrón, sacerdote, nacido el 30 de abril de 1881 en Estepa, Sevilla. Era vicario parroquial de su ciudad natal. Fue asesinado el 31 de agosto de 1936
junto a un centenar de personas, y la mayor parte eran sacerdotes. José Vigil Cabrerizo, sacerdote, nacido el 11 de octubre de 1906 en Huetortaja, Granada. Ordenado sacerdote en Sevilla, se le confió la iglesia del barrio de San Jerónimo. Fue herido el 18 de julio de 1936. Murió al día siguiente. Enrique Palacios Monravá, seminarista, nacido el 3 de abril en Cazalla de la Sierra, Sevilla, asesinado el 5 de agosto de 1936 junto a su padre Manuel Palacios Rodríguez. María Dolores Sobrino Cabrera, casada, sin hijos, nacida el 19 de abril de 1868 en Constantina, Sevilla, fusilada el 23 de julio de 1936. Agustín Alcalá Gente, soltero, nacido el 7 de junio de 1892 en Alcalá de Guadaira, Sevilla, doctor en Derecho, herido grave el 17 de julio de 1936, murió al día siguiente. Mariano López Cepero y Muro, casado, padre de 9 hijos, nació el 24 de enero de 1883 en Cazalla de la Sierra, Sevilla. Era teniente de alcalde de su pueblo. Fue asesinado el 5 de agosto de 1936. Gabriel López Cepero y Muro, casado, padre de 6 hijos, hermano de Mariano. Nació en Sevilla el 22 de agosto de 1874. Murió junto a su hermano Mariano el 5 de agosto de 1936, cuando sacados los presos de la prisión al patio, donde fueron acribillados a balazos. Cristóbal Pérez Pascual, nació el 9 de diciembre de 1887. Estudió Derecho y Farmacia, casado, padre de un hijo. Fue asesinado el 5 de agosto de 1936. Manuel Palacios Rodríguez, nació el 1 de agosto de 1877, casado, padre del siervo de Dios, el seminarista Enrique Palacios Monravá, y de otros 6 hijos. Fue asesinado junto a su hijo el 5 de agosto de 1936. José María Rojas Lobo, soltero, nacido en Sevilla el 29 de septiembre de 1910. Fue arrestado el 20 de julio de 1936 en Marchena. Herido el 21 de julio de 1936, murió al día siguiente, 25. Manuel Luque Ramos, soltero, sacristán, nació el 6 de marzo de 1893. Herido de muerte el 19 de julio de 1936, murió el día 22 de 1936. Rafael Lobato Pérez, nació el 28 de febrero de 1905, soltero y sacristán. Era hermano del sacerdote siervo de Dios Salvador Lobato Pérez, nacido el 28 de febrero de 1905 y asesinado junto a él el 21 de agosto de 1936 en Saucedo. La muerte de los siervos de Dios, acaecida en diversos lugares, Constantina, Lora del Río, Utrera, Huelva, Guadalcanal, Cazalla de la Sierra, El Saucejo, Málaga, Guadaira, Marchena y Sevilla, fue inmediatamente comprendida por el pueblo cristiano como un auténtico martirio y muchos comenzaron a invocarlo como intercesores ante el trono del Señor. Precisamente gracias a esta fama de martirio, después de la transferencia de competencias para los siervos de Dios que pertenecían a las jurisdicciones eclesiásticas de Huelva, Alcalá y Madrid, ante la curia eclesiástica de Sevilla, del 3 de octubre del 2014 al 27 de noviembre del 2016,
se celebró el proceso diocesano, cuya validez jurídica fue reconocida por el Congreso, el decreto de 19 de mayo de 2017. Preparada la posición, el 20 de octubre del 2022, tuvo lugar el Congreso Peculiar de los Consultores Teólogos, que expresaron parecer favorable. Los padres cardenales y obispos, en la sesión ordinaria del 6 de junio del 2023, presidida por mí, cardenal Marcelo Semeraro, han reconocido que dichos siervos de Dios fueron asesinados por su fidelidad a Cristo y a la Iglesia. Presentada, por tanto, al Santo Padre Francisco una cuidadosa relación de todas estas fases por parte del que suscribe, cardenal prefecto, el propio Santo Padre, ratificando los votos de la Congregación de las Causas de los Santos, en la fecha de hoy ha declarado que consta de la existencia del martirio y de su causa de los siervos de Dios Manuel González Serna Rodríguez y 19 compañeros, sacerdotes diocesanos, un seminarista, laicos y laicas, en el caso y para el efecto del que se trata. El sumo pontífice mandó que se publicase el decreto y que se incluya en las actas de la Congregación para las Causas de los Santos, dado en Roma el 18 de noviembre del 2023. Marcelo, cardenal Semeraro, prefecto; Fabio Favene, arzobispo de Montefiascone, secretario. Por mandato del Papa Francisco, su representante en esta celebración, el cardenal Marcelo Semeraro, prefecto del Dicasterio de las Causas de los Santos, da ahora lectura a la carta apostólica en la que su santidad inscribe en el libro de los Beatos a los siervos de Dios que dieron su vida en defensa de la fe. Nos ponemos de pie. Nos vota fratris nostri Iosepi Angelis Ais Meneseses, archiepiscopi metropolite Hispalensis, e con plurimorum aliorum fratrum in episcopatum, multolunque qui si fidelium explentes, de dicasteri de cal sanctorum consulto, auctoritate nostra apostolica facultatem facimus, ut venerabiles servi Dei, Emmanuel González Serna Rodríguez, presbíteri diocesanus atque 19 soci, presbíteri diocesani, seminari Tiro, viri mulieresque Christi fideles martires, qui in charismatum atque ministeriorum varietate, unanimi in Christum, super omnia amandum evaserunt, suanque minime veriti sunt proea vitam ponere. Beatorum nomine, imposterum appellentum. Atque die sexta, mensis novembris, cutannis, in logis et modis iure statutis, celebrari possint, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Datum Rome, laterani de 8º mese septembris, in festo nativitatis Beate Maria Virginis, anno Domini bis 1023, pontificatus nostri 11, Franciscus.